Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien en este día jueves. Creo que hace menos calor que ayer, eso sí. Y eso es bueno, ¿cierto? A mí me gusta el calor, pero no soy fanático tampoco, ¿ya? Entonces, ojo con el tema de hoy, ¿cierto? Que es técnicas de conducción. Y vamos a elegir ahora mismo algún temita para abordar, ¿cierto? El día de ayer estuvimos hablando principalmente de la frenada, ¿ya? Ya, vamos a empezar hablando de la conducción con acompañante, que es muy importante porque en algún momento todos queremos andar, ¿cierto?, con nuestra mochila favorita, ya sea la polola, el pololo, la mamá, el papá, la hija, el hijo, ¿cierto? Pero en algún momento probablemente todos vamos a andar con alguien en la moto, ¿ya? Aunque si les soy sincero, ¿cierto? La moto se disfruta de las dos formas, ¿ya? Se puede disfrutar acompañado y se puede disfrutar solo, ¿ya? De formas distintas, pero las dos son buenas, las dos opciones son buenas. Entonces, hablemos, ¿cierto?, de la conducción con acompañante. Dice, el pasajero viaja igual de expuesto, por eso debe ir igual de protegido con el equipo necesario. Casco, guantes, botas y chaleco. Ya, el pasajero se debe subir en la motocicleta una vez que esté encendido el motor de la misma y el conductor se encuentre preparado. Muy importante eso. ¿Por qué? Porque es necesario, ¿cierto?, que el conductor esté preparado, porque el peso de la moto, si yo lo desestabilizo, por ejemplo, pasa mucho que a veces el copiloto trata de subir a la moto y el conductor no está bien firme, desestabiliza la moto o el peso de la moto hacia un lado y terminan los dos, ¿cierto?, cayendo al suelo. Ya caen los dos al suelo y la moto, que es lo más doloroso porque se raspa, ¿cierto?, se daña, etcétera. ¿Ya? Entonces, es muy importante entender que el pasajero no puede subirse cuando él quiere. Tiene que subirse específicamente cuando el piloto se lo ordene. ¿Ya? Después dice, el pasajero se debe subir por el lado izquierdo, apoyándose en el hombro del conductor y con el pie, ¿cierto?, izquierdo en la estribera, pasando la pierna derecha sobre el asiento de la motocicleta. Se debe sentar lo más adelante posible, ahorcadas, sin invadir la zona del conductor, ¿ya? Entonces repasemos lo que hemos leído. Dice, pasajero viaja igual dispuesto que tú, por lo tanto, necesita siempre ir igual o incluso mejor protegido que tú, porque para empezar, ahora esa persona, esa vida, ¿cierto?, depende de tu gestión, ¿ya? Depende de cómo tú vas a manejar, ¿cierto? Entonces, debe ir bien protegido. Lo que lamentablemente muchas veces el conductor lleva un casco, ¿cierto?, de 1 millón, ¿ya? Una GB pista, por ejemplo, y el acompañante lleva un casco que ni siquiera tiene la mica porque se le salió en un accidente anterior o en un porrazo anterior. Entonces eso no puede pasar. Ya busquemos equipo. Ya a lo mejor sí puede ser que el conductor lleve un casco más caro, pero lo que no puede ser es que el acompañante lleve un casco que no proteja. Ya no van de la mano la cantidad de protección con el precio que tenga el casco. Por ejemplo, ya con un casco de 100, 150, 200.000 pesos puedo obtener la misma protección a lo mejor que con un casco de 1 millón de pesos. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso. Los costos
elevados, ¿cierto? En ciertos equipamientos van uno por el lujo un poco, ¿cierto? Otro por el tipo de materiales que se utilizan, otro por el marketing que se le hace al producto, ¿cierto? Entonces no siempre, porque sea mucho más caro, va a proteger mucho más, ¿ya? Así que ojo con ello. También por otras características que puede tener el producto, como por ejemplo el peso, ¿cierto? El sistema antiempañante que tiene, la calidad de las esponjas de adentro, no sé, cosas así, pero que no tienen directa relación con que si el casco me va a proteger más o me va a proteger menos, ¿ya? Después dice que el pasajero, perdón, se debe subir a la motocicleta una vez que esté encendido el motor de la misma y que el conductor se encuentre preparado. El pasajero, en el fondo, creo yo, o digo yo, que no debe hacer nada sin la instrucción expresa del conductor, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el conductor el que sabe cómo se comporta la moto, el conductor es el que sabe si está listo, el conductor es el que sabe si hay que acelerar, parar, frenar, bajarse, subirse, ¿ya? Por lo tanto, hay que instruir al pasajero a que no haga nada extraño, ¿cierto? Que no haya sido pedido expresamente por el conductor. Ya pasa, por ejemplo, que lo vamos a ver también más adelante, que a veces uno va doblando con un pasajero en la moto y el pasajero se tira más abajo que nosotros y nos desestabiliza la moto, inclusive nos podemos caer por ese motivo, ¿ya? Entonces hay que decirle al pasajero, por ejemplo, cuando ya vamos circulando, que simplemente se relaje y se deje llevar. No es necesario que haga nada, ni que se incline, ni que nada, solamente afirmarse bien y dejarse llevar, ¿cierto?, por el ritmo del conductor. Dice, el pasajero se debe subir por el lado izquierdo apoyándose en el hombro del conductor y con el pie izquierdo en la estribera pasando la pierna derecha sobre el asiento de la motocicleta. Se debe sentar lo más adelante posible, ahorcadas y sin invadir la zona del conductor. Se debe agarrar y sujetar con firmeza, ya vamos a explicar esa parte, esos puntos también vamos a ir uno por uno, mejor, ya para que nos vaya quedando un poco más claro. Yo a veces como hago muchas veces la clase, voy avanzando muy rápido, pero bueno, ustedes me entienden, ¿ya? Dice, se debe sentar lo más adelante posible, ahorcada sin invadir la zona del conductor. Eso no tiene gran ciencia. ¿Por qué? Porque, bueno, el conductor no debe ir sentado de lado, ¿ya? Como una princesa en aprietos, el pasajero, ¿ya? O como una princesa en aprietos, la pasajera no deben ir así, ¿ya? Sino que deben ir tal en la misma posición que va el conductor, con las piernas una por cada lado de la moto, ¿cierto? Eso significa ir ahorcadas. ¿Por qué dice eso? Porque hemos visto, ¿cierto? Que en algunas películas, en algunas cosas, o antiguamente, a veces las mujeres viajaban en la moto de lado, ya así con las piernas juntas, hacia un solo lado de la moto, en las motonetas, por ejemplo, se ve eso a veces. Pero en la actualidad eso no debe ser, ya porque vivimos otros tiempos, las motos andan a otras velocidades distintas, obviamente mucho más altas, ¿cierto? Por lo tanto, las personas, ¿cierto?, deben en la moto, tanto pasajero como conductor, con las piernas, obviamente, una a cada lado de la moto, ¿ya? Y es muy importante, ¿cierto?, que el pasajero no cause, ¿cierto?, complicación, no le cause complicación al conductor. Por eso dice que no invada la zona del conductor, porque a veces, ya, no digo que esté mal, pero a veces el pasajero, ¿cierto?, se agarra del conductor con mucha fuerza y no deja que el conductor se pueda mover bien, ¿ya? Se puede afirmar el conductor o sea, el pasajero del conductor. Sí, no es lo ideal, pero se puede, ¿ya? Ahora, hay veces en las que eh, la moto reacciona tan rápido que al final es la mejor opción, ¿ya? A mí me ha pasado. Yo tratando ando muy poco de mochila, pero cuando ando de mochila, eh, me pasa, ¿cierto? Y más encima yo soy bien alto, que cuando la moto sale, ¿cierto? Me pasó el otro día, anduve con mi hermano, fuimos a comprar una moto para mí, y él me llevó en la moto de él, y una moto de 1000, ¿cierto? Entonces, bueno, yo creo que igual un poco ¿cómo se llama? De tirarme la talla, aceleraba un poco y yo me iba para atrás.
Ya trataba yo de afirmarme de la moto, pero la fuerza de la moto era tanta que más se me iba el cuerpo para atrás. Entonces, claro, ahí terminaba afirmándome un poco de él para que no se me fuera tanto el peso para atrás, pero lo ideal es que yo no interfiera, ¿cierto?, en el movimiento que tiene que hacer el piloto para acelerar, para frenar, para doblar, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso es que lo ideal es que nosotros nos tomemos de alguna correa que tenga la moto para firmarnos o de algunas asas, ¿cierto? O manillas que tenga la moto para poder afirmarnos. Entonces, mucho ojo, ojito, ojazo con eso, ¿ya? Dice, el pasajero se debe subir por el lado izquierdo apoyándose en el hombro del conductor y con el pie izquierdo en la estribera, pasando la pierna derecha sobre el asiento de la motocicleta. Se debe sentar lo más adelante posible, ahorcada sin invadir la zona del conductor. Se debe agarrar y sujetar con firmeza a los asideros o asas correspondientes instalados en la motocicleta. Ya cabe recordar que si la moto va a llevar un pasajero, necesariamente, podríamos decir que por ley, porque la revisión técnica lo exige, debe tener asideros o correas para que el pasajero se afirme. Si tiene pedales para el pasajero, tiene que tener asiento para el pasajero y tiene que tener algo donde el pasajero se afirme, ya sea una correa o un asidero. Si tiene asidero, si tiene asiento, tiene que tener pedales para los pies, ¿ya? Si no tiene y es solamente para una persona en la moto, no hay problema. Pero si tiene uno de los dos, tiene que tener ambos. ¿Por qué? Porque si no, se entiende, ¿cierto?, que le falta una parte a nuestra moto, ¿ya? Mantener, dice, en todo momento los dos pies encima de las estriberas, incluso una vez que la motocicleta se ha detenido. Súper importante, amigos. Decirle al copiloto o al pasajero que nosotros vamos a indicar cuando terminó el viaje, nosotros vamos a indicar cuando se tienen que bajar, y lo mismo que para subir, ¿ya? Nosotros, el conductor la lleva, porque el conductor sabe si se va a mover, no se va a mover, ¿ya? ¿Qué pasa si el acompañante baja los pies y justo el conductor acelera? ¿Ya? Inclusive puede el pie hasta meterse debajo de la misma rueda de la moto, por ejemplo, ¿ya? O me va a arrastrar los pies, o me puede pegar en la orilla de la solera, ¿ya? Por eso nunca el copiloto, ¿cierto?, puede tomar ese tipo de decisiones, ¿ya? Dame un segundo. Ya, entonces mantener en todo momento los pies encima de las estriberas, incluso una vez que la moto se ha detenido. ¿Ya? ¿Hasta cuándo? Hasta que el conductor me diga que puedo bajar los pies. Después, tenga en cuenta, ¿cierto? Tenga en cuenta la posición del tubo de escape, ¿ya? La cadena o partes móviles de la motocicleta para no quemarse o introducir alguno de los pies dentro de él, ¿ya? Eso pasa mucho con los niños en verano y también con las pololas, ¿ya? ¿Por qué? Porque por lo menos es donde más yo lo he visto, ¿ya? Cuando hay pololas, ¿cierto? O niños que se suben a la moto, normalmente las mujeres, ¿cierto? eh, Pueden andar, por ejemplo, con short o con falda y se pueden quemar las piernas en los escapes, y pasa con los niños también, ¿ya? Los niños se suben con short, ¿cierto? O con falda las niñas en la moto del papá, por ejemplo, y se queman la piernecita. ¿Por qué? Porque no se subieron con ropa adecuada, ¿ya? Y ahí yo toco otro punto.
¿ya? Siempre nos debemos subir con ropa adecuada a la moto. Yo, aunque hagan 50 grados de calor, siempre ando en moto con pantalones, ¿ya? No siempre con pantalones de moto, pero por lo menos con un jeans, ¿ya? La verdad que el jeans no me va a proteger tanto si me caigo fuerte, ¿cierto? Pero por lo menos me va a proteger de una quemadura, por ejemplo, ¿ya? O va a defenderme un poco de la quemadura. En cambio, si tú andas con short, ¿cierto? Y tocas el escape caliente con la pierna, te va a quemar de forma mucho más inmediata. Entonces, ojo con ello, ya traten de no subirse a la moto con ropa inadecuada o con las piernas descubiertas. Ya traten de usar lo que corresponde, ¿cierto? En todo momento para evitar, ¿cierto? Todo esto. Y siempre, aparte del tubo de escape, hay que saber dónde está la cadena, hay que ver a dónde se me podría atrapar el pie, si lo muevo para adelante, lo muevo para atrás, ¿cierto? Hay que ahí hacer un poquito de estudio, ¿cierto? De cuáles son los riesgos, ¿cierto? De ir en esa moto en particular, ¿ya? Después tenga en cuenta, dice, la posición del tubo de escape, no, ya será, esa la vemos. Después dice, debe permanecer siempre detrás del conductor, sin salir por sus costados. Dejarse llevar sin ofrecer ninguna resistencia a la hora de inclinarse a medida que él lo hace, ¿ya? Eso debe estar conversado desde antes con el pasajero, ¿ya? Empezamos el viaje o antes de empezar el viaje, le decimos, mira, vamos a hacer esto, vamos a doblar hacia un lado, vamos a doblar hacia el otro lado, tú no tienes que hacer nada. ¿Por qué? Porque el que lo va a ser el piloto y el copiloto solamente se tiene que dejar llevar. Si el copiloto empieza a tratar de realizar algún tipo de gestión para ir mejor, ¿cierto? O para hacer que la moto vaya mejor, claramente se van a contraponer las dos gestiones y pueden terminar teniendo algún tipo de accidente, ¿ya? Ya, después viene una súper importante que dice, evite hablar con el conductor y hacer movimientos bruscos. Ya, si yo hago así con el cuerpo atrás, obviamente la moto se va a mover. ¿Es difícil que la moto se desestabilice por completo? Sí, si una moto pequeña es más fácil, ¿ya? Si una moto un poco más grande es difícil que se desestabilice por completo, pero ¿para qué vamos a poner a prueba, cierto? Entonces, evitar hablar con el conductor y evitar hacer algún tipo de movimiento, ¿cierto? Que pudiera hacer que la moto pierda el control, aunque sea por algún momento. Y después me dice que, bueno, antes de eso me decía que tenía que evitar hablar con el conductor. Y eso suena como raro, como, oye, pero si soy pasajero, ¿cómo no voy a poder hablar con el conductor? ¿Se puede hablar? Claro que sí, pero lo menos posible. Ahora, si yo quiero o salgo, ¿cierto? A hacer rutas, ¿cierto? Y estas rutas son para mirar, para observar, y yo quiero conversar con el conductor o el conductor con el pasajero. Lo ideal es que nos equipemos con un sistema, ¿cierto?, de intercomunicador. ¿Por qué? Porque el pasajero con el casco puesto y el piloto con el casco puesto no van a poder, ¿cierto?, comunicarse bien cuando las motos vayan andando, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener estos sistemas para poder comunicarnos. Si no tenemos estos sistemas, entonces la comunicación tiene que ser acotada. ¿Y cómo es la mejor forma de comunicarse con el conductor? Por signos o por gestos, ¿ya? Por ejemplo, si yo le hago así, le digo que voy bien; si yo le hago así, le digo que voy mal; si yo le hago así, le digo que pare. O más fácil aún, le toco un codo y le digo que pare, le toco el otro codo, le digo que vaya más lento, ¿cierto? Le toco, no sé, pues la espalda o el hombro, y que eso quiere decir que quiero ir al baño; le toco el otro hombro y quiere decir que tengo hambre, no sé. Ustedes ahí inventan, ¿cierto? Su estrategia para comunicarse sin necesidad de hablarse y escucharse, porque con el viento se van a escuchar, la verdad, bastante poco. Además, el conductor debe entender que ir de pasajero
no es lo mismo que ir de conductor. Si yo voy de pasajero, claramente, ¿cierto? Voy a tener, si voy de pasajero, claramente me voy a cansar menos, ¿ya? Y quizás no voy a necesitar parar tanto. Pero si voy de copiloto, ¿cierto? Me voy a cansar mucho más y probablemente voy a querer parar más seguido. Por lo tanto, si es que yo voy a hacer un trayecto largo, debo tratar de hacer paradas que le permitan, ¿cierto?, a mi copiloto andar tranquilamente y suavemente, ¿ya? Dice, posición del pasajero. Para que una motocicleta pueda llevar un pasajero de manera segura, debe tener asideros o correas para que se pueda agarrar. En el caso de no tener, lo mejor es pasar ambas manos alrededor de la cintura del conductor y apoyarse en el depósito de combustible. Ya, ese tema de apoyarse en el depósito de combustible, igual como que no es para todas las motos. Ya va a depender si es que en alguna parte como donde yo pueda filmarme un poco más, un poco mejor. Ya, más mejor, un poco mejor. Entonces, ojo con ello, ¿ya? Entonces, para que la motocicleta pueda llevar un pasajero de forma segura, debe tener asideros o correas para que pueda agarrar. ¿Y cómo sé que debe tener? Porque va a tener asiento y va a tener pedales, ¿ya? Para el pasajero. Si no tengo asiento, no tengo pedales y no tengo asideras o correas, claramente esa moto es solo para una persona. Hay varias motos que son para una persona, ¿ya? Posición del... Ah, no, ya leímos eso. Sujeción del pasajero. Dice, es conveniente una sujeción firme, sobre todo cuando el estado de la superficie o carretera es problemático y presenta mal aspecto. Al encender la motocicleta y continuar con la marcha después de haber estado detenidos o se vaya a realizar movimientos o maniobras bruscas, ¿ya? O se vaya a realizar movimientos o maniobras bruscas. Entonces, usted debe saber que, bueno, volviendo a la parte de sujeción del pasajero, ¿ya? Disculpen por devolverme, pero yo soy así. Eh, con el tema de sujeción del pasajero está como, yo encuentro que está un poco de más decirlo, ¿ya? Nunca está de más decirlo, pero encuentro que es como obvio, a eso me refiero, ¿ya? Ahora, ¿cuándo el pasajero tiene que afirmarse bien? En todo momento, ¿ya? Pero cuando es más posible que el pasajero pudiera caerse o algo así, obviamente cuando la moto tiene más movimiento. Si yo voy en la carretera y voy a 100, 200 kilómetros por hora, pero voy por un camino, ¿cierto? Parejito, no voy a tener problema porque mi cuerpo va viajando a la misma velocidad que va viajando la moto. Por lo tanto, no es que yo me vaya a caer hacia el lado, ¿ya? Es que yo tenga que ir ahí firmado la moto. No, donde más me tengo que afirmar es en lugares donde la moto se mueva mucho, para el lado, para el otro lado, vibre, salte, qué sé yo, ¿ya? Pero si yo voy en un camino liso, no debiera tener gran problema, ¿cierto? Yo al principio pensaba, ¿cierto?, que uno tenía como que aferrarse a la moto para no caerse, pero la verdad es que tu cuerpo, ¿cierto?, se mueve. Ay, perdón, chiquillo, me está atacando. Super Morfeo me está atacando, no me quiere soltar. Ya, entonces, como les decía, antes yo pensaba que había que como que afirmarse súper fuerte de la moto para no caerse. Pero cuando ya tú andas en moto, ¿cierto? Te vas dando cuenta que van a haber momentos que ni siquiera vas firmado, ¿ya? Puedes ir sentado, puedes ir con las manos relajadas, etcétera, y no va a pasar nada. Pero sí cuando vamos a doblar, sí cuando vamos a frenar, sí cuando vamos hay algún tipo de desperfecto en el camino, siempre ahí va a ser conveniente que vayamos bien afirmados. No por eso vamos a ir sueltos, ¿cierto? Siempre debemos ir afirmados, pero me refiero a que
No es algo que si no me afirmo, si hay un segundo que suelte la fuerza de la mano, me voy a caer. No, no es tan así. ¿Ya? Ustedes saben que la motocicleta, esto es súper, súper importante y es una parte fundamental de esta clase, queridos amigos. Acá dice, ¿cierto? Dice que la motocicleta responderá de manera más lenta cuando circula con un pasajero. ¿Ya? Súper importante. La motocicleta responderá de manera más lenta cuando circula con un pasajero. Si usted circula con un pasajero, la moto tiene más peso, ¿cierto?, para acelerar y después tiene más peso para frenar. Por lo tanto, le va a costar más subir de velocidad y le va a costar más disminuir, ¿cierto?, la velocidad, ¿ya? Las dos cosas me van a costar más cuando yo llevo pasajero o si es que yo llevo la moto cargada, ¿ya? No sé si se han fijado que ahora hay muchas motos que son de Big Trail, ¿ya? O de Trail, que traen maletas, traen hartas maletas atrás, normalmente traen tres, ¿cierto? Esas tres maletas, si yo las llevo totalmente cargadas y con cosas pesadas, ¿cierto? Van a cambiar también el comportamiento de la moto. Y la verdad es que aunque yo le ponga, no sé, 10 kilos atrás de la moto, va a cambiar, ¿ya?, el comportamiento. Pero obviamente se va a notar más o se va a notar menos. Pero si yo llevo una persona que pesa 40, 50, 60, 80 kilos, obviamente que va a cambiar bastante el comportamiento, ¿cierto?, de la motocicleta. Es muy importante, quizás en la parte de aceleración no es tan peligroso, pero en la parte de frenado sí, porque yo voy a pensar que necesito 10 metros para frenar, cuando en realidad necesito 15 o 20 metros para frenar, porque ahora las condiciones cambiaron, ¿ya? Siempre piensen que todo, ¿cierto? Siempre piensen que todo es... influye todo lo que puede ir cambiando en la moto, en el terreno, en el peso, en la carga, ¿cierto? Todo lo que pueda ir cambiando va a influir en que la moto se comporte de una manera o de otra manera, ¿ya? Dice, dice que la motocicleta entonces responderá más, de forma más lenta cuando circula con un pasajero. Dice, cuanto mayores sean las dimensiones y peso del pasajero, más tiempo necesitará para reducir velocidad o acelerar, principalmente si se trata de una motocicleta de baja cilindrada, ¿ya? En las motos más pequeñas, ¿cierto? Motores 100, 150, 200 inclusive, se nota más, 300 también se nota más, ¿ya?, que en una moto que sea de 1000, por ejemplo. Pero en todas se va a notar, en todas va a influir y en todas puede hacer, ¿cierto?, que termine inclusive pasándome algo si es que no tomo en consideración este parámetro, ¿ya? Usted sabe que, no, eso es lo que estábamos leyendo recién. Ya. Consejos para mi pasajero. Probablemente el pasajero no va a estar viendo esto, ¿ya? Pero vamos a dejar estos consejos. Dice, seguir los movimientos que realiza el conductor mientras conduce. Cualquier brusquedad puede acabar con una caída. Ya, brusquedad le vamos a llamar a resistirse al movimiento del conductor o tratar de ayudar al conductor en el movimiento. Ninguna de esas me sirve. ¿Ya? Después me dice, nunca agarrarse a los hombros o brazos del conductor. Debe viajar sujetándose con firmeza al asidero. Al bajarse, la misma recomendación que al subirse. El conductor debe sujetar bien la motocicleta, apoyando ambos pies en el suelo y accionando el freno delantero. Así evitará que se le vaya de las manos, ¿ya? Así evitará que se le vaya de las manos, ¿ya? Entonces, ojo ahí con todos estos consejos. Cada vez que se produzcan circunstancias especiales, ¿ya? Súper importante también, avise a su pasajero, trate de mantenerlo informado. Recuerde que el que sabe conducir moto y el que anda en moto todos los días es usted, no el pasajero. Por lo tanto, al pasajero
avísele cualquier situación especial, como por ejemplo, cuando va a acelerar, ¿cierto? Cuando va a partir, cuando va a detenerse de forma repentina o cuando va a haber un bache en el camino. Para eso también puede el conductor, ¿cierto?, tener algún tipo de señales para que sea más fácil la comunicación con el pasajero. Gesticule con su cabeza ligeramente para hacerse entender, pero sin apartar ni un solo instante su visión del camino. Súper importante. Ya no podemos, por estar hablando o avisándole algo al pasajero, perder la atención en el camino porque las condiciones del camino cambian así, 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 muy rápido. ¿Ya? El pasajero menor de edad. ¿Cuándo podemos llevar un niño en la moto? Yo soy de los que trata de no llevar niños en la moto, pero a veces igual me gusta, o sea, a veces igual me dan ganas de llevar a mi hijo. Yo trato de que no se entusiasme mucho con la moto, pero como les digo, eh, me dan ganas igual de salir con él en la moto. Ya mi hijo tiene recién 8 añitos, el más grande. Dice, perdón, dice, el pasajero sea, cuando el pasajero sea un menor, se debe ser muy consciente de las precauciones que se deben tomar, circulando siempre de manera más reservada y tranquila. Es decir, voy con un niño atrás, ¿ya? Debo ir más lento, debo dejar más espacio, debo estar más atento, debo ir más tranquilo, ¿ya? Su suspensión, perdón, su posición será siempre en el asiento correspondiente detrás del conductor, nunca entre los mandos de dirección y el conductor. ¿Por qué dice eso aquí el texto? Bueno, porque es muy común que cuando tenemos niños pequeños, ¿cierto? Yo tengo una guagüita de 2 años también, o una niñita de 2 años ya, es muy común que uno la siente, ¿cierto?, entre el estanque y uno, porque ahí como que la puede controlar más, por decirlo así. Pero eso es muy peligroso. Yo voy acá y el bebé se puede caer hacia el lado, ¿ya? Yo la subo ahí, pero la subo para cuando la moto está parada, por ejemplo, ¿ya? Nunca salí a dar una vuelta con una guagua en la moto, nunca, ¿ya? Nunca, eso sí que no. Ya como les digo yo, mi hijo, pero mi hijo ya tiene 8 años, ¿cierto? Ya sabe lo que va a filmar, se le llegan los pies a los estribos, ¿cierto? Entonces, ojo, ojo, eh, ojo con eso, ¿ya? Mira, fíjate lo que dice acá. Dice, es obligatorio que el pasajero menor, aquí están las obligaciones, es decir, a quién puedo llevar y a quién no, cómo lo debo llevar también. Vaya siempre ahorcadas, llegando con los pies a los apoyapiés laterales o reposapiés, ¿ya? Use un casco, ya, bueno, vamos a explicar ese punto primero. Vaya siempre ahorcada, bueno, de la misma forma. Y siempre el pasajero, ¿cierto?, que voy a llevar, tiene que llegar con los dos pies a los apoyapiés laterales o reposapiés. Esa es una norma, ¿ya? Si el niño o niña no llega con los pies a los apoyapiés, no lo podemos llevar bajo ningún concepto, ¿ya? Después dice, use un casco adaptado a su talla, así como el resto de equipo protector. Use un casco a su talla, así como el resto del equipo protector, ¿ya? ¿Qué significa eso? Si yo voy a subir a mi hijo en la moto y voy a salir con él, también tiene que tener casco. Y eso es un poco difícil. ¿Pero por qué es un poco difícil? Porque para empezar, tengo que comprar un casco que sea de su talla, y ahí ya está difícil encontrar. Ya no en todas partes venden cascos para niños, ¿ya? Cascos de verdad para niños. Venden cascos en todos lados, pero cascos de juguete, ¿ya? Pero cascos de verdad para niños no es tan fácil comprar como un casco normal para adultos. Así que para poder llevar a un niño, en este caso a mi hijo, por ejemplo, tendría que tener un casco, ¿cierto?
que sea de su talla, una chaqueta de su talla, unos zapatos, etcétera, y que todo le ofrezca la protección que un motociclista o un pasajero, ¿cierto?, de una moto necesita. Después dice que es recomendable que use asiento adicional adaptado, aprobado por alguna normativa internacional que fuera necesaria. Además, dice que es recomendable, si no es familiar directo, contar con un permiso de su padre, madre o tutor legal. Obviamente todo esto por el peligro que conlleva, ¿cierto?, la actividad del motociclismo. Todos saben que el motociclismo es peligroso, ¿ya? Más peligroso si quiero subir a un niño atrás, más peligroso, ¿cierto?, si el niño es chico, ¿ya? Y totalmente no recomendado si es que no es tu hijo, ¿ya? Ahora, si aún así quieres llevar a un niño, que su padre o madre, ¿cierto?, te den el permiso, ¿cierto? Y ojalá que quedara por escrito, ni Dios lo quiera, pasa algo, ¿cierto? Y con eso te respaldas que no fuiste tú el que subió al niño, ¿cierto?, por las tuyas, sino que los padres estaban enterados, ¿ya? Igual esa parte es como que uno se pone en el muy peor de los casos, pero puede pasar y lamentablemente pasa y ha pasado, ¿ya? Comunicación entre conductor y pasajero. Comunicación entre conductor y pasajero. Si el pasajero comienza a gritar desde la parte de atrás y el conductor no le entiende por la velocidad y el viento, este puede desconcentrarse, poniendo menor atención a la conducción. Antes de iniciar el trayecto, conviene establecer un código de comunicación, como por ejemplo un golpecito que indique cuidado o que se reduzca la velocidad para poder hablar. Cambio de comportamiento dinámico, ¿ya? Eso de la comunicación ya lo habíamos conversado, por eso lo pasé un poco más rápido, ¿ya? Cambio de comportamiento dinámico. ¿Qué es el comportamiento dinámico? El comportamiento dinámico es cómo se mueve la moto. Si la moto cuando doblas se inclina más o menos, ¿cierto? Si la moto no sé, tiene facilidad para levantar la rueda delantera o no, etcétera. ¿Ya? Comportamiento del movimiento de la moto. Dice, la conducción con acompañante provoca una diferencia de reparto de pesos que modifica el centro de gravedad y con ello el comportamiento al que está acostumbrado en su motocicleta. Usted debe cambiar su forma de conducir y adecuarse a las nuevas circunstancias. Para empezar, al tener mayor peso en la rueda posterior, el freno trasero es más efectivo y se demora mucho más en bloquear la rueda por el mayor agarre, se refiere a la rueda trasera. Por esta razón, lo puedo usar con más fuerza. Obvio, porque si me aguanta más bloqueo, ¿cierto? Más para bloquear, obviamente puedo apretar más fuerte el freno. Para tener una frenada equilibrada. Después dice, igualmente se modifica el comportamiento de la motocicleta en las curvas. Es necesario mayor anticipación, ya que tiene que comenzar a trazarla antes que cuando circula en solitario. El pasajero implica que el reparto de pesos cambie totalmente y ahora la rueda trasera soporte más peso, sobre todo si está de viaje y lleva equipaje. Ya ahí tengo doble, ¿cierto? Eh, Doble factor de riesgo, por decirlo así. Un pasajero más el equipaje, ya va a cambiar mucho el comportamiento dinámico de esa moto, ¿ya? Para compensar esto, debe aumentar la carga tensionando el resorte en el amortiguador trasero. Si tiene esa opción, si es que la moto se puede, si es que la moto se le puede hacer eso. Y aumentar la presión de aire en la rueda trasera según las indicaciones del fabricante, para prevenir comportamientos extraños en curva, ¿ya? Por eso es importante, lo dije en clases anteriores, que nosotros ojalá, aunque no tengamos el manual de usuario, lo busquemos por internet o tratemos de conseguirlo con otra persona que tenga la misma moto, ¿cierto? Para que podamos ver qué dice
el fabricante acerca de cuánto peso puedo llevar, qué hacer cuando llevo más peso, etcétera. ¿Ya? Como por ejemplo, aumentar la tensión al resorte o aumentar la presión al neumático. Ya puede que el fabricante me diga que no haga nada de eso. ¿Ya? Lo que diga el fabricante, esa es la ley. Para prevenir comportamientos extraños en curva. Después dice, también debe tener en cuenta que la distancia al suelo se reduce y es más fácil que en las curvas golpee la parte baja de la motocicleta. Denme un segundito, por favor. Ya, disculpen, me estaban ahí a ver, eh, pidiendo algo urgente. Ya, ya, entonces siempre recordar, ¿cierto? Que cuando yo llevo una persona, o llevo equipaje, o llevo peso, ¿cierto? El comportamiento de la moto va a cambiar, sobre todo si son motos de baja cilindrada. Ahora, yo creo, no es que yo crea, todas las motos cambian, solo que cambian más o cambian menos, se nota más o se nota menos, pero todas van a cambiar su comportamiento. Por eso es que hay que tener mucho ojo, mucho cuidado en lo que vamos a hacer cuando vamos manejando, tener claro que si no estoy en las mismas condiciones, la moto se va a comportar distinto. Les cuento una historia, ¿ya? A mí me gusta la historia. Yo tenía hace como 10 años atrás, o quizá un poco más, una Yamaha R15, ¿ya? Y la Yamaha R15
ustedes saben que no tiene tanta potencia. Pero ¿qué pasaba? Que yo en ese momento andaba con mi señora, ¿ya? En ese tiempo era mi polola, no mi señora. Y resulta que en un momento la quise sacar rápido del semáforo, me dio el verde, ¿cierto? La acelero y de repente la moto se para, ¿ya? Y la verdad es que yo no quería hacer eso, sino que salió al OPE, como dicen por ahí, ¿ya? Entonces salió la moto, se paró, y después, ¡pum! Menos mal que bajó suave, ¿ya? Yo mantuve la aceleración. Entonces, ¿qué pasó? Que yo siempre salía rápido en el semáforo y la moto nunca ni siquiera se había levantado, hacía un poquito de la rueda, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Que como yo iba con el peso atrás de mi esposa, ¿cierto? La moto cambió, ¿cierto? Su centro de gravedad y al acelerar se levantó la rueda delantera y no se levantó poquito, se levantó harto. ¿Ya? Menos mal que no nos pasó nada y que no chocamos a nadie y nada de eso. Ya había otro motociclista al lado que yo creo que debe haber quedado loco, pero la verdad es que yo iba ultramente asustado porque pensé que cuando cayera me iba a ir para el lado, qué sé yo, pero menos mal que cayó suave, ¿cierto? Y que puede seguir súper normal como si hubiera querido hacerlo, ¿ya? Pero ahí tenemos un ejemplo de que la repartición de pesos cambia considerablemente cuando yo llevo una persona. Y como la R15, ¿cierto? Es de baja cilindrada, obviamente se notaba mucho más, ¿ya? La R15 subía súper rápido de 0 a 100, pero cuando ya va con dos personas le cuesta un poquito más, ¿ya? Y se nota un poquito alto, ¿ya? Así que ojo con la repartición de pesos, ¿ya? Aquí dice, también debe tener en cuenta que la distancia al suelo se reduce y es más fácil que las curvas golpee la parte baja de la motocicleta. La moto es así, y la moto para acá, ¿cierto? Tiene los pedalines, por ejemplo. Si la moto está con el peso más abajo, cuando yo me incline, los pedalines va a ser más fácil que topen o que rocen el suelo. Por lo tanto, debo cuidarme también en ese sentido. Ya cuando yo me vaya inclinando y la moto vaya con más peso, obviamente va a ser más fácil que roce alguna parte de la moto con el suelo. Eso es, queridos amigos, por el día de hoy. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho y nos estamos viendo muy pronto. Ya espero que el día de mañana. Nos vemos, cuídense mucho, muchas gracias y chao, chao. Nos vemos, que estén bien. Esto es Practicate.cl y yo soy Ricardo Cornejo. Mañana hablamos de seguridad, ¿cierto? Para el motociclista. Casco, chaqueta, guantes, lentes, todo eso. Nos vemos, cuídense. Chao, chao.